El Señor Jesucristo Todopoderoso te bendiga. Vamos a dar inicio a este mensaje de este día. El mensaje de hoy tiene como título: Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y es el título del mensaje para el día de hoy. Varón y hembra los creó. ¿A qué nos suena eso? A ver, ¿quién me quiere aportar? Si alguien quiere aportar, ya saben, ¿no? Todos están libres de aportar. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. ¿Dónde se encuentra eso? Vamos a leer el pasaje de la escritura que dice así. Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. También está en Génesis capítulo 5, versículo 2. Y también lo encontramos en Marcos 10, capítulo 10, versículo 6. ¿Qué dice el pasaje? Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. En Génesis 5:2 dice: varón y hembra los creó y los bendijo. Varón y hembra los creó y los bendijo. En Marcos capítulo 10, versículo 6, dice de la siguiente manera, dice: pero al principio de la creación, o sea, aquí está haciendo referencia a estos pasajes de Génesis que acabamos de leer, dice: al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Varón y hembra los hizo. Varón y hembra los hizo Dios. Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Varón y hembra los hizo Dios. Bueno, ¿a qué nos suena eso? ¿A qué nos suena eso? El título me tiene que decir algo, ¿cierto? Ya el título en sí ya me está diciendo algo de lo que vamos a hablar. Varón y hembra los creó. Hoy en día ya es muy común a nuestros tiempos escuchar acerca de diferentes géneros. No sé cuántos de ustedes han escuchado eso. Entonces, hoy en día ya no es varón y hembra, como dijo Dios. Ahora ya no es varón y hembra, ¿no? Ya no existe varón y hembra. Hoy en día, pues en la mentira del mundo, ahora supuestamente existen otros géneros. Entonces encontramos, cierto, hay una, ¿cómo se dice eso? Eso no es una sigla, ¿no? Sí, pues esto, una sigla. Eso tiene otro nombre. Disculpen. Se me escapa ahorita el nombre de cómo es que se usa exactamente allí. Pero bueno, hoy en día conocemos que en la mentira del mundo existen diferentes géneros, muchos géneros. Existe un movimiento a nivel mundial. Es importante esto que voy a hablar. Tal vez sea una de las veces, o de las últimas tal vez veces, en que podamos tener la oportunidad de hablar de este tema de esta manera. Si es que más adelante no van a censurar cualquier video o cualquier enseñanza alrededor del tema. Ya hoy en día se censura mucho en las diferentes redes sociales y en las diferentes agrupaciones también, en grupos sociales, todo esto ya hay mucha censura alrededor del tema, ¿no? Entonces, bueno, se nos llama a nosotros personas que no tenemos amor por los demás. Hasta ya se empezó a llamar a todo esto, o al que habla a favor de las escrituras, de la palabra de Dios, como que es una persona que comete crímenes de odio. Crimen de odio. Es un crimen de odio. Un crimen de odio hablar de la palabra de Dios. Por allá vamos. Vamos en ese sentido. Entonces encontramos una sigla, no sé si se puede decir una palabra sigla, LGBTQ, creo que es así. LGTB o LGBT, ¿sí? LGBTI. LGBTI. LGBTI, hoy en día es Q más. Q y un más. Q y más, gracias, hermano. Sí,
Sí, así es. El día tú y un más. Bueno, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Qué es lo que quieren, qué es lo que están tratando de enseñarnos o de cambiar? Dios y su palabra dicen, en el principio, Dios, varón y hembra, los creó. Varón y hembra los creó. ¿Y qué está diciendo ahora el mundo? El mundo dice, no, hay diferentes géneros. Tenemos lesbianas, eso creo que es la L, ¿no? Tenemos la G de gays, tenemos la B de bisexual, tenemos la T de transexual, tenemos la Q, creo que es queer, es la palabra allí, y aparte de eso tenemos un más pues más quiere decir que todo lo que ahí sigue en adelante, todo lo que se siga desprendiendo en adelante, eso significa ese más, todo lo que se desprenda de toda o cualquier perversión sexual en el ser humano. Entonces, toda cualquier perversión va a estar incluido en ese más, de ahí en adelante, todos van a estar incluidos. Todos van a estar incluidos, ya hablamos de otra palabrita, ¿no? Inclusión, o lenguaje inclusivo también que se usa hoy en día. Bueno, no sé si ustedes han escuchado acerca de eso. No sé si hemos escuchado cómo este movimiento cuyo fin es atacar, en primer lugar, la palabra de Dios, y a través de atacar la palabra de Dios también atacan la familia y la constitución de la familia, una organización que es la base de toda sociedad sana, porque en una sociedad sana debe haber un padre, una madre, papá, mamá, varón y hembra. Eso no nos lo inventamos nosotros. Así que si alguien piensa que eso se lo inventó Luis Alberto Gutiérrez, no, yo no me lo inventé, no me lo he inventado, yo no me inventé nada de eso. Yo no tengo nada que inventar. Y de paso, pues les hago también la claridad, como les decía a los hermanos esta mañana, y que a propósito, este tema, esta parte del tema, yo ya la di esta mañana y quiero aprovechar de pronto el tiempo, tal vez toco otra parte del tema que quería tocar esta mañana y que no la toqué, tal vez. Entonces, para que yo les voy a enviar el mensaje de la mañana y este mensaje va a ser mensaje 1 y mensaje 2, para que tratemos de complementar, porque es un mensaje que es un poquito amplio, ¿no? Que no se puede llevar solamente en una hora. Entonces, esta sería la segunda parte. Entonces, les enviaré luego el video de la primera parte para que lo escuchemos. Les decía, bueno, yo no inventé nada. Yo no inventé nada. Lo que les voy a leer está escrito en la palabra de Dios. No es en la palabra de Luis Tierras, está en la palabra de Dios. Así que, pues, no se enojen conmigo, no se enojen conmigo. No, yo no escribí la palabra de Dios, primero que todo. Yo no mandé a escribir la palabra de Dios. Yo simplemente soy aquí una persona que el Señor ha enviado para que leamos lo que Él mandó. Yo no. Algunos se enojan cuando uno lee la palabra de Dios y entonces nos sentimos atacados. Entonces, no, nos falta amor, me falta amor, me falta amor. A Luis Alberto Gutiérrez le falta amor, falta misericordia, le falta misericordia, porque como lee la palabra de Dios, no, le falta misericordia, le falta mucha misericordia. Pero es que, pues, como siempre les he recalcado en algunas ocasiones, pues yo aquí no he dicho palabra de Luis. Así que si usted cree que lo que yo estoy leyendo es falta de misericordia, pues lo que usted está diciendo, que el que no tiene misericordia es el Señor Jesús. Él es el que tal vez usted piensa que no tiene misericordia, porque lo que yo hago solamente es leer la palabra de Dios. Bueno, les decía esta mañana que algo que estudiando un poquito sobre este tema, me saltó así a entender un poquito dos frases que se usan hoy en día frecuentemente. Hay dos frases que usamos frecuentemente. ¿Cuáles son estas dos frases? Que frecuentemente las escuchamos y las dos tienen un fin. Las dos tienen el mismo propósito. Las dos frases vienen a tener el mismo propósito. En la vida secular, por decirlo de esta manera, en la vida secular, o sea, los que no están dentro de una comunidad de creyentes,
Se usa mucho la frase, usted no, cuando alguien quiere venir a traer un juicio sobre esa persona, un juicio de ley, un juicio acerca de una violación de la ley, hago claridad en eso. Entonces, afuera, en lo secular, usualmente las personas dicen, ¿cómo así? Usted no sabe quién soy yo. Y usted no sabe quién soy yo, viene a querer significar en ese momento o a querer tratar en ese momento de callar la voz de aquel que quiere o de aquel que está puesto allí para poner orden de acuerdo a la ley. Entonces, en lo secular se usa mucho la frase, usted no sabe quién soy yo. Y cuando usan la frase, usted no sabe quién soy yo, están diciendo, o lo están queriendo callar, ¿no? O sea, cállese, usted no es nadie para juzgarme, no sabe quién soy yo. No está hablando de que hay una violación de la ley, no, simplemente quiere callar a esa persona. Pero en el mundo nuestro, en el mundo en que nos movemos nosotros de entendimiento de la palabra de Dios y que estamos en las congregaciones y seguimos aquí siguiendo la palabra de Dios y vamos a una congregación, vamos a una iglesia, como le decimos en nuestros tiempos. Entonces también tenemos nuestra frase, también tenemos una frase que que ha permeado las iglesias. Yo lo llamé hoy un lenguaje inclusivo dentro de la iglesia. Hay un lenguaje también inclusivo dentro de las iglesias, hay un lenguaje inclusivo. ¿Qué es esto de un lenguaje inclusivo? Ya hablaremos un poquito sobre eso. Pero hay un lenguaje inclusivo en la iglesia. Entonces les decía, hay una frase en lo secular, pero hay una frase dentro de las congregaciones. ¿Cuál es la frase que se usa en las congregaciones? Cuando alguien quiere venir a traer la palabra de Dios, abrir las escrituras, mostrar las escrituras y decir, esto que se está haciendo está mal, no es bíblico, es antibíblico, viola la palabra de Dios. Está violando lo que el Señor mandó. Entonces, cuando alguien dice eso y viene a traer la palabra de Dios, entonces la frase que se usa en las congregaciones religiosas o cristianas o personas lo quieran llamar, es, ¿y usted quién es para venir a juzgarme? Entonces, las dos frases que hay en el mundo secular es, usted no sabe quién soy yo, para callar a la persona que quiere poner un juicio de acuerdo a la ley. Y en el mundo nuestro, entonces, existe la frase, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es para acallarlo igualmente? Lo mismo, la función, decía, el fin, el propósito de las dos frases es el mismo. Acallar a la persona, callarlo, ya, callarlo. ¿Usted quién se cree? ¿Usted quién se cree? Pues bueno, le decía esta mañana a los hermanos y todos llegamos al mismo acuerdo. Pues no somos nadie, no somos nadie. Nosotros no somos nadie, somos polvo, somos nada. La Biblia dice que yo soy polvo, que soy nada, que soy vil y menospreciado, que soy un siervo inútil. Eso dice la Biblia de mí. Eso soy yo, ese soy yo, pues. Entonces yo lo único que me cuesta leer la palabra de Dios. Yo tenía algo que objetar, pues entonces objéteselo o reclámele al Señor, a Dios. Yo no escribí la palabra de Dios. Reclámele a él. Yo siempre estoy aquí porque el Señor me mandó a decir eso. Ya, es así de sencillo. Así que si tiene algo que objetar, pues objetele al Señor Jesús. Él mandó a escribir la palabra de Dios. Él estableció la ley. La ley no la establecimos nosotros los hombres, fue Él. Nosotros estamos para obedecerla. Bueno, y si alguien no la quiere obedecer, bueno, él tendrá que dar cuentas delante del Señor porque no quiere obedecer la palabra de Dios. Ya, ese es su problema, que no quiere obedecer la palabra de Dios. Y no porque usted no quiera obedecer la palabra de Dios, y no porque usted quiera demeritar cuando alguien quiere traer un juicio en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la ley. No por eso la ley va a dejar de ser la ley, y no por eso la palabra de Dios va a dejar de ser la palabra de Dios. Así que, bueno, eso lo quiero aclarar muy bien, porque me parece importante e interesante aclararlo, porque cada vez que uno predica la palabra de Dios, las personas piensan de que el que está hablando es el interlocutor, la persona que está aquí, el que está hablando. No, yo aquí no estoy, es la palabra de Dios. Voy a leer la palabra de Dios. No voy a leer nada más. La palabra de Dios. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Bueno, el título del tema, les decía, es varón y hembra los creó. El mundo dice, no hay varón y hembra, hay muchos. Ya hay muchos géneros. Bueno, escuchando, quiero compartirles un videito. Por tal vez dos se alcanzó a compartir tal vez dos videos, pero quiero empezar por este
video que lo voy a compartir. Permítanme un momentito. Un segundito, por favor. Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our... El Papa Francisco ha condenado la legislación injusta que... ¿Están escuchando ahí los hermanos? Sí, señor, ahí se escucha perfecto. ¿Se escucha? ¿Y se ve el video también? Sí, señor, sí, pastor, se ve bien. Ah, ok, perfecto. Listo, mis hermanos. Bien, les voy a compartir este video. Les voy a compartir este video cortito. Muy cortito. Quiero que analicemos algo. A ver. El Papa Francisco ha condenado la legislación injusta que penaliza las relaciones homosexuales en todo el mundo y defendió que la homosexualidad no es un delito. En una entrevista con Associated Press, el pontífice dijo que quería que la Iglesia trabajara para acabar con esas leyes. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Ok, voy a dejarlo hasta ahí. Pero sí, para no alargar mucho en eso. Bueno, dijo este señor 3, 4 cosas allí. ¿Qué dijo? Dijo, todos somos hijos de Dios. Y eso es una mentira. Es la primera mentira que dice ahí en esa entrevista. Bueno, hay tantas mentiras que dice ahí. Todos somos hijos de Dios. Primera mentira. Segunda mentira, Dios nos quiere así que como estamos, no importa, Dios nos quiere como estamos, nos ama así como estamos, no importa. Así nos ama el Señor, Él me ama así. Usted cree que hay muchos en las congregaciones que dicen eso, ¿sabe? Hay muchos en las congregaciones que dicen, es que Dios nos ama así como somos, sí somos, entonces Dios nos ama así. Mentira. La Biblia dice que Dios aborrece a los que obran iniquidad. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Aborreces a los que obran iniquidad. Eso está escrito. Aborreces a los que obran iniquidad. Entonces, no es verdad. Entonces, ya vamos con una segunda mentira. Ni todos son hijos de Dios, ni el Señor nos ama así tal como las personas quieran estar, no importa. Y especialmente está haciendo referencia a esta cuestión de homosexualismo, porque la pregunta es directa acerca de eso. La tercera cosa que él dice acá, ¿qué es la tercera cosa que él dice acá? Dice, ser homosexual no es un delito. Es un pecado, es un pecado por ahí, pero no es un delito, dice, no es un delito. Bueno, yo quiero hacerles la pregunta a los hermanos. A ver, de lo que he dicho, ¿hay algo que no sea verdad? O alguien puede decirme, no, yo no estoy de acuerdo, yo creo de esta manera, y no estoy de acuerdo con lo que dice usted, mi hermano Luis Alberto, como quiera llamarme. No estoy de acuerdo. Sí, todos somos hijos de Dios. Sí, Dios nos ama así como estamos todos. Sí, Dios nos ama así como estamos todos. Y efectivamente ser homosexual no es un delito. Bueno, hasta ahí. ¿Alguien que me puede decir que estamos en un error o que yo estoy en un error con respecto a eso? ¿Alguno que quiera dar su opinión? ¿Alguno? ¿Es un delito o no es un delito? Yo les hago la pregunta. A ver, ¿quién quiere responder?
¿Quién no tiene temor de responder? ¿Es un delito o no es un delito? A ver, ¿habrá algún hermano? ¿Alguna Pastor, hermana? Gracias, Mary. em, en algunos países, para estas sociedades, ¿no? Para esta sociedad actual, pues ante los ojos de los hombres no es un delito. No estoy hablando de todos los países, porque hasta donde yo sé, estos países musulmanes sí lo consideran como un delito o algo así, ¿no? Em, Porque son religiosos. Pero ante la ley del Señor sí es un delito. Es hasta donde yo tengo entendido, está quebrantando la ley. Bueno, si nos vamos a términos jurídicos, pastor. Qué interesante es, mi hermano, qué interesante es. Interesante es, no sé si el pastor Mauricio se les yo aquí se lo desconecté, no sé si se les saltó, si no, ya saben, el que quiera opinar algo, levante la manito y opinar, bueno. ¿Es un delito o no es un delito? Mi hermana dice, en algunos países no es un delito, en algunos países musulmanes sí se constituye un delito, y termina diciendo mi hermana que para Dios sí es un delito, ¿cierto, mi hermana? ¿Sí entendí bien? Sí, pastor, pues hasta en lo poco que yo entiendo, sí. Okay. O sea, para Dios sí es un delito. Mi hermano Wilson, que no quiero opinar, cuénteme. Pastor, buenos días a todos. Pues directamente es quebrantar la ley de nuestro Señor Jesucristo. Y esta ley es primicia y es verdadera. Bueno, y el segundo punto es que el ser humano o la sociedad, nosotros como sociedad hemos constituido derechos donde no los tendría que haber o donde no los tendría que existir. Por ejemplo, ahorita en esos términos hablan sobre el derecho de género. Y eso es una percepción del ser humano, porque físicamente o fisiológicamente eres hombre o eres mujer. Y cuando hablamos de derechos, pareciera que fuera lo correcto. Y la sociedad anda en el camino del ser humano en su propio entendimiento, creyendo que realmente ese es un derecho y es lo correcto. Pero ante la ley, ya es un pecado, está quebrantando la ley de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi aporte. Así es, mi hermano. Muchas gracias por su aporte, mi hermano. Pastor, buenos días. Mi hermana Victoria, cuéntenos. El Señor Jesús les bendiga a todos, pastor, según su hermosa Amén. voluntad. Sí. Yo quiero contestarle al pastor, yo no. El Señor esta mañana puso algo en mí y la verdad era que no sabía que íbamos a hablar de este tema también. Entonces, yo le respondo al pastor con Judas 1:4 y con Judas 1:13. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde el antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y lo que él dice en la 13, dice el Señor Jesús, son fieras, olas del mar, que arrojan la espuma de sus propias abominaciones. Son estrellas errantes, para las cuales está reservada para siempre la profundidad de la oscuridad de las tinieblas. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. ¿Cómo fue que me dijo la primera parte? Que toman la piedad de Dios. ¿Cómo me dijo la primera parte, mi hermana? ¿Me repite la primera parte? La de Judas 4, Sí, 1:4, pastor. sí.
Sí, porque esta mañana cuando el Señor Jesús me concedió vida, estaba escuchando y entonces me senté con Manuel y le dije, amor, tú entiendes acá, o sea, mira lo que el Señor nos está hablando. Entonces yo le dije, mira, esto es de las personas que dicen que todo el pecado está bien, incluso el homosexualismo, y ellos hacen creer a las personas que está bien y que cuando quieran se arrepientan. Entonces, mira, el Señor está hablándole a esas personas, le dije yo. Y el Señor Jesús, en el 23, que me pareció hermosísimo, también nos dice, a otros hagan salvos, arrebatándolos del fuego, y a otros ténganles misericordia, pero con cautela, odiando hasta la ropa contaminada por su carne. Entonces yo le decía a Manuel, le decía, mira, el Señor nos dice que les tengamos misericordia, que los amemos a ellos, pero no a ese pecado, o sea, a lo que la persona hace. Entonces, por eso quería compartir esto, porque me parece hermoso que el Señor haya puesto eso pues en el pastor, primeramente, y pues en mí, para también lo que tenga preparado el Señor de aquí adelante, que siempre ha estado en sus manos, nuestro Señor Jesús, pastor. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Aquí en el versículo 4, mi hermana nos leyó este pasaje, dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. De esos hay muchos por ahí. Este señor que acabo de leer está convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Está convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Precisamente, Él lo está haciendo. Quiero compartirles a otro por aquí. A ver si lo puedo ver. Permítame. Creo que aquí está. Miren, aquí lo tengo. Permítame, ya les comparto esta parte de otro que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios. A ver, sí, de pronto algunos conocen a este personaje. Ya les cité a uno y hablamos otro poquito más sobre eso. Ya les cité a don Francisco diciendo todas sus barbaridades, todas sus mentiras, todas sus engaños, sus huecas sutilezas. Pero aquí tenemos a otro que también dice dice, hay muchos que dicen que son cristianos, evangélicos, y bueno, eso se ponen todos sus títulos y sus cosas, y que pertenecen a tal o cual agrupación. Este señor es famosísimo en Colombia también, está muy famoso, este que le voy a poner acá. Y la pregunta que le hacen a él es si un homosexual puede entrar al cielo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Es muy famoso, él es famoso. Lo siguen miles de personas en Colombia, miles, en todas partes lo siguen a él. Y esto es lo que dice este señor. A ver, quiero que lo escuchen muy bien. Claro que sí. ¿Por qué? De Colombia. ¿Puede un homosexual ir al cielo? ¿Puede un homosexual ir al cielo? Esa es la pregunta que se hace y responde en uno de sus servicios, ¿no? En uno de sus servicios de mentiras. Eso creo que su comunicación se llama el lugar de su ausencia. Sería más correcto llamarlo así, ¿no? Porque allí presencia de Dios, no, allí no hay ninguna presencia de Dios. Allí hay lo que es una ausencia total de Dios, del Señor Jesús. Entonces, más bien, en lugar de llamarse el lugar de su presencia, debería llamarse el lugar de su ausencia, ¿no? No hay nada, allí no hay nada. Pero ellos dicen que son evangélicos, y que son pentecostales, que, bueno, que sí predican el cristianismo y la palabra de Dios. Bueno, dicen muchas cosas. ¿Puede un homosexual ir al cielo? Pues eso que dice él, bueno, pues eso es lo que repiten hoy en día también las congregaciones. Porque les digo, hay un movimiento a nivel mundial que ha permeado la política, la sociedad, ha permeado entre comillas, la religión, la ha permeado también. Ya hay matrimonios homosexuales, hay personas que se casan, hay pastores, entre comillas, que casan homosexuales.
los casan. Bueno, hay comunidades que casan, y que sus predicadores también, y que tiene gente, predicadores, y que tiene gente en las alabanzas, y bueno, y no les importa, y dicen barbaridad y media cuando quieren dar una explicación a esto. Escuchaban estos días a uno por allí que trajo otra barbaridad también, otra barbaridad así gigantísima, este señor. Decía este señor en su serie, en sus mentiras, citando un ejemplo de un tiempo cuando se conoció a una persona que andaba en pecados de perversión sexual, en homosexualidad, y esta persona pues pertenecía al grupo de alabanza. Entonces este señor, dentro de su engaño, que está engañado, dentro de su mentira, que quiere sustentar, entonces citaba a un personaje que está dentro de la alabanza, que era homosexual, y esta persona que es homosexual, que estaba dentro de la alabanza, un día le dijo al pastor, pues yo soy homosexual, entonces, bueno, me gustan los hombres, me gustan aquí los muchachos de la congregación, me gustan. Entonces, y el pastor tomó entre comillas, esto que voy a decir, entre comillas, desafortunada, estoy citando las palabras de este predicador, que la gente lo sigue, la gente le gusta escuchar mentiras, a la gente le fascina escuchar mentiras y que los engañen. Es como si miénteme, ¿no? Hay una canción por ahí que hay un famoso por ahí que se llama Miénteme, como que quiero que me mientan, por favor miénteme, dime mentiras para yo sentirme cómodo. Yo quiero que me digan mentiras y no me sentiré muy cómodo en esta congregación, pero por favor miénteme. Así por ahí dice una canción de los famosos. Y como que eso también pasa en las congregaciones, ¿no? Exactamente pasa lo mismo. Dígame mentiras para sentirme bien. Entonces este señor, este predicador, dice algo así, dice, vea, es que entonces ese muchacho que pertenecía a la alabanza le dice al pastor que él es homosexual, que se siente atraído por los hombres, que se siente atraído por los muchachos que están por ahí. Y entonces el pastor toma entre comillas, hago referencia a esto, estoy citando lo que escuché directamente. Ese pastor toma la mala decisión de sacarlo de la alabanza. Ojo a eso que estoy diciendo. Toma la mala decisión de sacarlo de la alabanza y expulsarlo de la alabanza. Y entonces por culpa de ese pastor, pues ese muchacho se perdió. Ahora la culpa es del pastor. Ahora la culpa no fue de que anda o que quiere andar en perversión sexual. No, la culpa no es del que quiere andar en perversión sexual. La culpa fue del pastor que los quiso sacar de la alabanza, pues, por obvias razones. Especialmente por obvias razones bíblicas, no por obvias razones personales. Aquí no estamos hablando de razones personales, ni de sentimientos, ni de sentimentalismo, ni de decisiones que yo quiera tomar porque a mí me parece que debo tomar esa decisión. Vuelvo y hago referencia. Son decisiones que uno toma de acuerdo a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Y según este predicador, este pastor obró mal porque lo expulsó de la alabanza. Entonces, por haberlo expulsado de la alabanza, ese muchacho se perdió. Se fue allá y se casó con otro hombre y se perdió. ¿Quién obró mal? Interesante pregunta, ¿no? ¿Quién obró mal? Interesante pregunta. La palabra de Dios tiene respuesta para todo eso. Aunque no nos guste a nosotros la respuesta de la palabra de Dios. Es el tema en muchas ocasiones es que a mí no me gusta la respuesta de la palabra de Dios. Yo quiero escuchar la respuesta de mi pastor, que me dé una respuesta bonita, agradable, que me agrade. Por favor, pastor, denme una respuesta bonita, una respuesta que me halague, que me agrade. Algo así como emotivo, algo emocional, algo socialmente bien visto. Pastor, denme algo así bonito.
Eso es lo que muchas personas van a las congregaciones. Y de eso se enamoran muchas personas en las congregaciones. Van y se enamoran de eso. Se enamoran de que el pastor les diga cosas. No importa que sea mentiroso, no me importa. Yo me sienta bien, que me diga cosas bonitas. Y que yo me sienta agradable. Y eso es lo importante. No es... Yo no voy a que me lean la Biblia. No, yo voy a que me digan cosas bonitas de la Biblia. O sea, como que vamos selectivos, ¿no? Voy selectivo a ver como un menú. A ver, tengo un menú acá. Por favor, sírvame aquí del menú las cosas bonitas, ¿no? Sírvame. Dios me ama. Dios nos ama a todos. Y por favor, bueno, esa no está por la Biblia, ¿no? Pero como que la han distorsionado tanto que como que quisieran encontrar esa parte. Dios nos ama a todos, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, claro, ahí dice que Dios nos ama a todos. No importa lo que haga, como dice Francisco. No importa lo que usted haga, no me importa. Dios ama a todos. Dios nos ama a todos. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el otro punto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Voy a citarles ahora a este señor. ¿Qué dice este señor? ¿Puede un homosexual ir al cielo? A ver qué responde. ¿Qué respondería usted? ¿Qué respondería usted cuando le hagan esa pregunta? ¿Acaso te va a decir lo que respondió ese otro predicador? Que dijo, no, la culpa es del pastor, porque el pastor, pues, se le ocurrió sacarlo de la alabanza. ¿Respondería usted algo tan absurdo como eso? ¿De qué parte de la Biblia lo sacó? ¿De qué parte y de qué entendimiento sacó eso en la palabra de Dios? Tal cosa no existe en la palabra de Dios. Eso no existe en la palabra de Dios. Por favor, no existe. Pero como las personas consumen, como que nos hemos vuelto personas de consumo, ¿no? Consumimos. Entonces vamos a ver, por favor, llénenme de mentiras. Por favor, díganme mentiras. Quiero que me digan mentiras. Me quiero sentir bien. Es que aquí me siento bien. Me gusta porque aquí en esta congregación yo me siento muy bien. Me hace sentir bien. Por eso quiero ir allá. Me siento cómodo, me siento agradable, bonito. Allá todos nos amamos. Y ese tipo de mentiras así que echan las personas por ahí para querer agradar a otros, ¿no? Pero no son otra cosa sino mentiras. Recuerde eso, mi hermano y mi hermana. Mentiras. Mentiras. Y cuando una persona sigue a un ciego, el Señor dice que esa persona también es ciega. Y que cuando un ciego sigue a otro ciego, los dos caerán. Los dos van a caer. Los dos se van a perder. Un ciego que sigue a otro ciego. ¿Cuántos ciegos siguen a Francisco? Miles, millones. Perdón. ¿Cuántos ciegos siguen a este personaje que les voy a poner acá? Claro que sí. Ir al cielo, claro De Colombia. ¿Puede un homosexual ir al cielo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que hizo Jesús. Bueno, vamos a dejarlo ahí. A ver, no sé, si alguien quiere darme su opinión, bienvenido. Ya saben, son bienvenidas sus opiniones. Mientras tanto, yo seguiré leyendo la palabra de Dios. Si alguien quiere opinar algo, bienvenido. Si a alguien no le gusta lo que estoy predicando, pues también, si quiere, puede irse. No hay ningún problema. Yo seguiré predicando la palabra de Dios. Yo seguiré predicando la palabra de Dios. Mi hermana Victoria. Pastor, dice el Señor en 1 Corintios 6:9, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino del Señor Jesús? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino del Señor Jesús, dice en su palabra. Dice en el 18, pastor, en el 18, mire esta palabra tan hermosa, porque lo que es ser homosexual, pues con el cuerpo lo que hacen, ¿no? Entonces el Señor dice, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. Huid de la inmoralidad sexual, huid de la fornicación. Se traduce también como inmoralidad sexual, hermana. Sí, señora, sí, es correcto. Sí, señora. Sígame, por favor. Dice el Señor Jesús, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes, pues han sido comprados por su propio
por su precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. O sea, si nosotros, este cuerpo sabemos que no es de nosotros, pastor. Y si el Señor está en nosotros, pues el Señor es puro, ¿no? El Señor Jesús es pureza. Entonces, este cuerpo no nos pertenece, o sea, realmente. Entonces, esa es una persona que, dice el pastor, que me preguntara a mí eso, pues yo con mis palabras realmente no podría decirle nada, ¿no? Porque yo no soy nadie, pero le hablaría con las palabras de aquel que sí tiene el poder, que son estas, las del Señor Jesús, pastor. Así es, mi hermana. Muchísimas gracias por esa palabra. Yo con mis palabras me adhiero a su entendimiento. Yo con mis palabras igual, yo no diría nada. Así tal cual como yo tampoco diría nada con mis palabras. Tal vez mis palabras quisieran decir otra cosa. Tal vez mis palabras y mi pensamiento y mi corazón engañoso quisiera decir de otra forma. Tal vez quisiera interpretarlo de alguna manera para agradar a amigos, a hermanos, a personas. Tal vez esa sería tal vez la intención de mi corazón. Pero pues yo con mis palabras no puedo decir nada. Por eso, que sea el Señor que hable. Que sea el Señor el que hable. Que sea el Señor y la palabra de Dios la que hable. No yo. Ahora, yo quiero aprovechar que es un mensaje de yo. Creo que su mensaje de yo primera de Corintios 6, hermano. ¿No leyó ahorita también o no lo leyó? Sí, pastor, 1 Corintios 6. Y es algo que toca mucho también a mi vida, ¿no, pastor? Porque yo lo hablo con amor y humildad, porque pues mi hija anda en eso, que no está bien ante el Señor. O sea, la amo, claro que yo la amo porque el Señor Jesús me la regaló, pero odio su pecado, o sea, no debo de estar claro porque pues eso está mal ante el Señor. Entonces yo soy una de las personas que vivo eso con alguien que es que el Señor me regaló muy dentro de mí, pero oro por ella, pastor, para que el Señor en su infinita misericordia, pues algún día la encuentre y permita ver que lo que ella hace está mal. Así porque ella me llamaba aquel día y me decía, mami, yo sé que las cosas en nosotras están bien, pero yo sé que tú no estás de acuerdo como vivo mi vida. Y yo le decía, es que no importa lo que yo diga, porque yo no te voy a salvar. O sea, importa lo que el Señor Jesús dice, y para Él sí está mal eso. Entonces, por eso aporto bastante, porque es algo que el Señor está, o sea, que ha puesto en mí, que sé que él saldrá victorioso según su voluntad, pastor. Gracias. Amén. Muchas gracias. Así es. Yo quiero leer este pasaje que leyó mi hermana. Quiero leer otra parte del pasaje en el versículo 11. En el versículo 11, quiero leer esta parte del versículo 11 para que entendamos que varón y hembra lo hizo Dios y que si el Señor lo hizo varón y hembra y el mundo y la persona se ha depravado en el mundo, se ha pervertido en el mundo, pero tenemos un Dios todopoderoso, que también puede restaurar ese vaso que se ha quebrado. Porque tenemos a un Dios todopoderoso, que es el Señor Jesús, que la misma palabra lo llama el alfarero. El alfarero es aquel que puede tomar un barro y si el vaso se dañó, él puede hacer otro barro también. Él lo puede hacer. Él puede hacerlo. Y que hay restauración en el Señor Jesucristo. Hay total restauración en el Señor Jesucristo. En todos estos pecados, en todas estas perversiones. Hay perdón en el Señor Jesucristo y hay restauración en el Señor Jesucristo. Sí la hay. Y eso es algo que se le debe también ofrecer y se le debe hablar a las personas que andan en estos pecados de perversión. Y estamos hablando específicamente en estos pecados de perversión sexual. Sí hay una restauración. El Señor sí lo puede restaurar. Sí la puede restaurar. Usted que me está escuchando, amigo o amiga, usted que anda en pecados de perversión sexual, sí hay restauración, sí hay transformación, sí hay cambio en el Señor Jesucristo. El Señor puede hacer de usted una nueva criatura, una nueva creación. Puede hacer de usted un nuevo vaso, como Él lo dice. Él lo puede hacer. Mire, la palabra de Dios lo dice, versículo 11, y esto erais algunos, haciendo referencia a los que andaban en esto, en ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, afeminados,
homosexuales. Dice la palabra de Dios que eso erais algunos, ya no, algunos andaban ahí, dice la palabra de Dios. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. O sea que sí hay restauración, sí la hay. Y eso también queremos presentarlo. Sí hay restauración en la palabra de Dios, en el Señor Jesús. Sí la hay. Ahora, yo voy a referir a la persona, al pecado, al que está en pecado y que no se arrepintió, porque bueno, igual cada uno de nosotros hemos andado en infinidad de cosas y de perversiones, y el Señor nos ha sanado, de ahí nos ha sacado y nos ha ido limpiando de muchas cosas, y el que no quiere salir de ahí, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Ahorita leíamos a este señor, escuchamos a este señor Corso, que dice, ¿qué dice el señor Corso? Dice que sí, que los homosexuales sí van al cielo, no hay problema, sí, van al cielo. ¿Usted qué cree? ¿Sí van al cielo? Y él es una persona que escucha muchísimos y que lo tienen como de los no sé, los famosos, no sé cómo lo tengan. Es un mentiroso igual, es un mentiroso, que tiene a muchos engañados, sí. Muchos lo siguen porque están engañados por sus mentiras. Vuelvo y les digo, porque hay muchas personas que les gusta escuchar mentiras. Muchos les gusta escuchar mentiras. Y cuando escuchan a alguien que no quiere hablarles de esa forma y agradarlos como ellos quieren, entonces a ese sí, no, a ese no escuchemos a ese. No, a ese no. Ese habla muy feo. No. A ver, vamos con el que habla bonito. Con el que habla, bueno, que este predicador habla como si tuviera algo ahí raro, ¿no? No sé. Bueno, la palabra de Dios dice, Levíticos 18, 22, 23. Levíticos 18, 22, 23. Miren, ¿qué dice? Levíticos 18, 22, 23. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Eso no nos limitamos nosotros. Está en la palabra de Dios. Que lo van a querer quitar, sí, lo van a querer quitar. Que van a querer traer otras versiones donde no diga esta verdad absoluta del Señor. Sí, van a querer traer otras versiones que no digan estas verdades absolutas. Ahora, esto que les estoy leyendo es la ley de Dios. La ley de Dios. Ley de Dios. Escuchamos a Francisco hace un momento. Escuchamos a Francisco. ¿Qué decía Francisco? Francisco decía, no es un delito. No es un delito. A ver, y no hemos todavía aclarado esa parte, ¿no? No es un delito. ¿Es un delito o no es un delito? ¿A qué me quiere decir? ¿Es un delito o no es un delito? ¿Es un delito o no? ¿Está violando o no está violando la ley de Dios? La ley de Dios. ¿Hay una ley? Sí. ¿Hay una ley por encima de todas las leyes del mundo? Sí. Hay una ley por encima de todas las leyes del mundo. Que la ley de Dios no está por debajo de la ley ni de Colombia, ni de la ley de Estados Unidos, ni de la ley de no sé de qué país. No, está por encima. Es la ley de Dios. Y un día, cuando vayamos a dar cuentas delante del Señor, el Señor no nos va a juzgar por la ley, la constitución o la legislación de mi país. A ver, ¿qué estatutos violaste de tu país, Luis? ¿Usted cree que el Señor nos va a juzgar para vida eterna o para condenación eterna por la constitución de mi país o por la constitución de tu país? A ver, ¿quién cree eso tan absurdo? ¿Quién cree eso? Si nosotros tenemos como buena nuestras leyes humanas y nosotros tratamos al máximo de cumplir nuestras leyes humanas y nuestras constituciones de nuestros gobiernos, las tenemos por buenas, ¿cuánto más aún deberíamos de tener por encima de cualquier ley, de cualquier gobierno, la ley de Dios? ¿Cuánto más deberíamos de tener por encima? Y esa ley siempre va a estar, por lo menos para los que se dicen hijos de Dios, por lo menos para los que nos decimos creyentes en el Señor Jesús, esa ley siempre va a estar por encima. Siempre. Siempre.
Y si a mí me hacen la pregunta de si los homosexuales van al cielo, yo respondería lo que dijo mi hermana Victoria. Yo no tengo respuestas. La respuesta la tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que no. La palabra de Dios dice no, eso no es cierto, no es posible. No es posible, no es cierto. No existe tal cosa. No hay tal cosa. No hay. Ahora, la otra pregunta es un delito delante de los gobiernos, pues tal vez no, o delante de algunos gobiernos, pues tal vez no, pero como dice la palabra de Dios, preciso es para nosotros primero obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nuestra opinión con respecto a cualquier cosa debe estar primero sujeta a qué piensa Dios o a qué dice Dios sobre esa pregunta o sobre esa inquietud que me hicieron. ¿Qué piensa Dios? Si alguien me hace una pregunta, lo primero que yo debo pensar es, ¿qué dice Dios? ¿Qué contestaría Dios? No qué pienso yo, no qué piensan mis amigos, mis amigas, o no qué piensa mi grupo social, o mi grupo de Facebook, o mi grupo de Instagram. Eso no es importante. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? Pues veamos, ¿qué piensa Dios? Efesios capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Efesios 2:1, dice así. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ahora, el Señor, ¿a qué llama delitos y pecados? A toda infracción de la ley. Toda infracción de la ley son delitos y pecados. Delitos y pecados. Y un día nos vamos a morir. Y ya la constitución de mi país y las legislaciones de mi país, que eran tan buenas según nosotros, pues ya no nos van a juzgar, ya no va a tener nada que ver conmigo. Esa ley ya no va a tener nada que ver conmigo y no va a tener nada que ver contigo. Nada, en absoluto. Nada. Esa ley ya muere. Murió. Esa ley va a morir. No habrá más. Ya, se acabó. Ya. Muere esa ley. Pero va a quedar una ley por encima de esa ley. Va a quedar una ley que es una ley eterna, eterna. Y es tan eterna que dice el Señor que un día la va a poner en nuestros corazones. Va a poner en nuestros corazones. Porque va a ser eterna. Porque la ley del Señor va a ser, no, discúlpeme, corrijo. Porque es eterna. Es eterna. Así que el día que nosotros nos muramos, ya la ley de nuestros países, esa ley ya murió, que no quisieron, pero que la ley de nuestro país hablaba de no juzgar esto, no juzgar lo otro, esto no es delito, esto sí es delito. Bueno, eso ya queda en el olvido, queda en el pasado, ya no existe. Pero viene la ley de Dios por la cual cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Esa ley sí es la que nos debe preocupar, porque esa sí es eterna. La otra caduca, la otra finaliza, muere, se acaba. Y un día se van a acabar todas esas leyes también. Pero la ley de Dios es eterna, es buena, es eterna. No se nos olvide eso, que es eterna. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Quién me quiere definir qué es pecado? ¿Quién me lo quiere definir? A ver. Infringir la ley, pastor. Infringir la ley. Correcto, mi hermana, porque el pecado es infracción de la ley. Eso es pecado. Infringir la ley, pero del Señor Jesús, ¿no? Perdón, pastor. Los mandamientos. Claro, la ley. Y de paso yo confirmo ahora, la verdadera ley, mi hermana. La verdadera ley. Es que vuelvo y hago énfasis en esto. Mis hermanos, hago énfasis en esto. La verdadera ley es la que va a quedar como ley eterna. Esa es la verdadera ley. Esa es la verdadera ley. Las otras leyes, bueno, en nuestros países se han desprendido un poquito de aquí, un poquito de allá de la ley de Dios. Entonces, algunos países pues tienen como fundamentos de su ley que no robarás, que no matarás, que no hurtarás, que no dirás falso testimonio, y como que esto ¿dónde lo sacaron? Pues esto lo sacaron de la ley de Dios. Y en otras cosas pues han distorsionado la verdad del Señor y otras las han ido anulando y las han ido quitando. Pero la ley de Dios sigue, es eterna, es para siempre.
y quiero hacer énfasis en esto, es para siempre, es eterno. Pecado es infracción de la ley. Entonces, infringir la ley. Infringir una ley acarrea un delito. Infringir una ley acarrea un delito. ¿Cómo puede ser posible que este señor Francisco, que supuestamente es la cabeza de una organización religiosa y que supuestamente tiene el conocimiento y que miles y millones lo siguen y que supuestamente conoce las escrituras y cuando habla, lo que habla, el que habla allí, pues es un dragón, es un monstruo el que habla ahí, es un demonio el que habla ahí, pero está diciendo que eso no es ningún delito. O sea, él va en contra de la ley de Dios, él va en contra de la ley de Dios, cuando él debería ir a favor de la ley de Dios y decir, es un delito, aunque las leyes del mundo no lo digan, para Dios es un delito. O sea que sí es delito. Dice la palabra de Dios que Él nos dio vida a nosotros. Dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Muertos en delitos y pecados. O sea, sí es un delito. Había un delito. Sí se cometía un delito. Sí es un delito. La infracción de la ley. Deuteronomio 19:20 dice así, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno, cualquier delito en cualquier pecado. O sea que delito y pecado van de la mano. Delito y pecado van de la mano. Van de la mano. Supuestamente ese señor conoce la Biblia y bueno, pero la tuerce, todos ellos la tuercen. Él, Andrés Corson, este otro señor por allí que dice que el pastor sacó al que estaba en perversión sexual, lo sacó de la alabanza. Él también anda en mentira y en engaño, porque quiere justificarse, seguramente quiere justificarse algunas cosas de su vida, entonces no quiere que nadie lo juzgue, y entonces, pues lo mejor es callar a los demás. ¿Cómo callar a los demás? Bueno, ¿usted quién es? Esa es lo que decía, esa es la forma de callar a los demás. ¿Usted quién es? Y entonces ya no existe lo que la palabra de Dios ya no está por encima, y la palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Porque yo soy santo, Señor. Eso dice la palabra de Dios. Dice, sed santos porque yo soy santo. Y eso es lo que nosotros deberíamos de predicar. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. No, lo que se predica en estas congregaciones últimamente, que antes sí hablaban en contra del pecado, ya no están hablando en contra del pecado. Ya no hablan en contra del pecado. Ahora lo que dicen es, ¿usted quién es? O dicen frases como esta, ¿pero quién no peca? ¿Acaso no hay igual pecadores ahí? ¿Cómo lo van a sacar si los demás también son pecadores? Se usan frases como esta, que no son sino un engaño, son un engaño para que los demás también se pierdan y sigan las disoluciones de estos predicadores mentirosos. Son un engaño todo esto. Es un engaño. No siga ese engaño, mi hermano y mi hermana. No lo sigan. No sigan estos engaños y estas mentiras. Los están engañando. Están distorsionando la palabra de Dios. Ahora esas son las frases, ese es el lenguaje, les decía, ese es el lenguaje inclusivo de las congregaciones. Hay un lenguaje en estos movimientos en estos movimientos hay un lenguaje que lo llaman lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo o incluyente es un lenguaje en donde ya no se puede decir ella o él, mamá o papá. Ahora ya nace un niño. Entonces ya no nació un niño, un varón o una niña, no. Nació un ella. Así de cosas como estas tan absurdas, Dios mío. Entonces es un lenguaje donde como que no hay masculino, no hay femenino. Hay un género ahí neutro, una cosa ahí rara, extraña, no sé qué es. Entonces ella, el ella, no nació niño ni niña, no sé qué nació. O sea, usted levanta un perrito, y cuando nace el cachorrito se dice, es un varón, es un perrito, es un machito, o es una hembrita. Y en cualquiera bueno, en alguna excepción, por ahí habrá alguna excepción. Pero por lo general uno levanta un animalito y se dice, es un macho, es una hembra. Ahora, cuando nace un bebé, inmediatamente usted levanta el bebé y dice, pues es un machito, o es una hembrita, un varoncito, o es una nena. Ya eso no existe. Entonces, eso es un lenguaje inclusivo, incluyente. ¿Cómo usted le va autopercepción? ¿Quién le dijo que yo soy? ¿Por qué me dice que yo soy un hombre? ¿Por qué usted piensa que yo soy un hombre? Ya eso se constituyó también delito. Pensar que la otra persona es hombre o mujer. Entonces ya se constituyó eso en un delito.
Entonces hay un lenguaje inclusivo, incluyente, ¿no? Dentro del lenguaje incluyente o inclusivo de las congregaciones, les decía, ahora existen este tipo de frases, ¿no? ¿Usted quién es? O esta frase, ¿no? ¿Pero quién no peca? ¿O acaso no hay pecadores aquí para que no juzguemos al... Eso dice la palabra de Dios. Ese es mi comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser mi comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios? No es quien no peca, mi comportamiento o mi entendimiento de la palabra de Dios es que yo tengo que procurar ser santo. No es, claro, todos pecamos. Bueno, todos pecamos. Y voy al pasaje que mi hermana nos leía en Judas, que dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Terrible eso, mis hermanos, terrible. Pero eso pasa en las congregaciones. Eso pasa, y ahí cerca de nosotros, ahí en las congregaciones, ahí pasa, están pasando todas estas cosas. Y las personas no disciernen nada de esto que todos están diciendo, no lo disciernen. Dice, les decía, el libro de Deuteronomio 19:20 dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Le digo, delito y pecado van de la mano. En relación con cualquier ofensa, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Deuteronomio 25:2 dice, si el delincuente, y aquí la palabra de Dios, eso es ley, eso es la palabra de Dios. Eso es ley y es palabra de Dios, dice Deuteronomio 25:2 dice, y si el delincuente mereciera ser azotado, o sea que la palabra de Dios habla de un delincuente, o sea, alguien que viola la ley, o sea que es un delito, habla de un juicio, de un azote, dice, mereciera ser azotado, entonces después le hará echar en tierra y azotar en su presencia, lo que trataron de hacer, lo que hicieron con el Señor Jesucristo, pero la palabra de Dios da testimonio de que el Señor Jesucristo no se halló delito en él, no se halló ningún delito en él, ningún pecado en él. Porque a él le quisieron aplicar este pasaje que los fariseos en aquella época, en Roma, en aquella época, le quisieron aplicar esa parte del pasaje a él cuando él no cometió ningún delito. Pero vean que la palabra de Dios sí habla de delitos, sí habla de delitos. Entonces, la homosexualidad está en la ley, y si está en la ley, es un delito. Miremoslo, ¿está en la ley o no está en la ley? ¿Será que la homosexualidad está en la ley o no está en la ley? Algunos han querido decir o han distorsionado la palabra de Dios y han querido mostrar de que la homosexualidad no, eso no está en la ley. La palabra de Dios no habla de eso. No habla de eso. Pero bueno, miremos a ver si habla de eso. 1 Timoteo 1:8-10. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:8-10? Dice, sabemos que la ley es buena. A ver, aquí está Pablo diciendo que la ley es buena o que la ley es mala. La ley es buena, dice Pablo. Sabemos que la ley es buena. Mi hermana Victoria, voy a aprovechar para que su merced nos comparte qué quiere decir, por favor. Pastor, que el fin de la ley, dice el Señor en Romanos 10:4, es el mismo Señor Jesús, ¿no? O sea, ese es el fin de la ley. O sea, que ¿quién es la ley? El Señor Jesús, pastor. Y acá también el Señor nos habla, Judas 7, dice, mire el ejemplo que Él nos dejó a todos, ¿no? Sobre el homosexualismo también, ¿no? Porque dice el Señor Jesús en la 7, dice, asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. O sea que el Señor, él dice que a Sodoma y Gomorra fueron quemadas. Entonces nos está diciendo que todo aquel que cometa pecado contra lo natural va al fuego eterno, o sea que no va al cielo, pastor. Correcto, mi hermano. Entonces, pero ya estamos entendiendo, ¿no? Estamos entendiendo. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Creo que estamos entendiendo. Quiero leer este pasaje que está en primera carta de Timoteo. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 8. No, pero no, primera Timoteo, capítulo 1. Primera Timoteo 1, del 8 al 10. 1, 8 al 10. ¿Qué dice? Dice, voy a leerlo. Esta es la versión,
modificada o la versión actualizada de la que nosotros manejamos, esta Reina Valera. Esta es la Reina Valera versión 2015 actualizada. Dice Reina Valera actualizada 2015. Creo que nosotros manejamos, por lo general, casi la mayoría manejamos la Reina Valera 1960, ¿no? La Reina Valera 1960 dice así, dice: sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas. Versículo 10. Para los fornicarios, para los sodomitas. Bueno, ya entra una palabra que van a hacer referencia ahorita. Los sodomitas, dice en esta versión actualizada de la Reina Valera, dice: para los fornicarios, para los homosexuales, dice esta versión ampliada, dice: para los homosexuales, de la Reina Valera, y esta versión 1960 dice: para los sodomitas. Bueno, sodomitas homosexuales. Se traduce de la misma manera, sodomita homosexual. Bueno, entonces, esta es la ley de Dios. Dios le sacó esto a Pablo. ¿Pablo de dónde sacó esto? Pablo tuvo que haberlo sacado de algún lado. Pablo no se lo inventó. Pablo obviamente basó este mensaje, esta carta, Timoteo, con respecto a la ley de Dios. Levítico 18, 22, 23. Levítico 18. ¿Qué dice Levítico 18, 22, 23? ¿Qué dice? Dice así. ¿Qué dice? No te echarás con varón como con mujer. ¿Qué dice? ¿Es qué? ¿Qué es? No te echarás con varón como con mujer. Es abominación, dice el Señor. Es abominación. Escuchamos estos pasajes en un futuro, no sé, tal vez próximo, no muy lejano. Los querrá quitar de la Biblia, y todo eso se llamará crimen de odio. Todo el que lea un pasaje de la Escritura, especialmente el que lea estos pasajes de la Escritura, van a ser llamados criminales de odio, porque no hablan de amor, hablan de odio. No tienen misericordia, no hablan de la misericordia. No, es que han distorsionado la misericordia, como dicen algunos. Ustedes son muy religiosos. Estos días escuchaba a alguien por ahí también que decía: es que ustedes son muy religiosos. Por ahí ya, a nosotros ya nos dicen que somos religiosos. Claro, la verdad somos religiosos. Queremos leer la palabra de Dios y somos religiosos. No, somos religiosos. Si nosotros queremos salir a una discotequita por allí, a tomarnos unos traguitos, a unas bailaditas y hacer nuestra vida chévere, pero vienen los religiosos, como nosotros, y dicen que nosotros qué hacemos en esos lugares y en esos antros. ¿Qué hace usted que se dice creyente en un antro? ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? No sé qué hace. No sé. No sé qué hace usted en un sitio donde hay borrachos, drogados, donde hay perversión, donde hay prácticamente prostitución, donde las mujeres, especialmente las damas, lastimosamente en nuestro tiempo, ya no se visten, ya andan prácticamente desvestidas. Pero no, esos son sitios familiares, son sitios bien, no hay trago, no importa, son sitios bien, son familiares. Usted es muy religioso, Luis. ¿Qué hago yo allá? A ver, ¿qué voy a hacer yo allá? Yo, Luis, ¿qué voy a hacer allá? ¿Qué voy a hacer allá? ¿Voy a qué? ¿A mirar el cuerpo a las mujeres? ¿A eso voy yo? Para después decir: no, yo con mi familia. No, es que yo vengo con mi familia. Sí, pero ahí he hecho mis miraditas, a ver qué veo. Porque eso es el ser humano. El ser humano tenemos una naturaleza caída, y nuestra naturaleza, si le damos de comer, de alimentar nuestra carne, pues nuestra carne se va a desviar para allá se va a desviar nuestra carne.
Entonces dejemos de estarnos mintiendo y estar engañándonos a nosotros mismos y tratando de engañar a otros y a nosotros mismos. Pero a Dios no engañamos, a Dios no engañamos. Pues no nos hagamos con cuentos raros por ahí. Es que ya se están, son religiosos, son muy religiosos. No. Bueno, es lo que dice la palabra de, es lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día dice, no, no hay varón, no hay mujer. Hay muchos géneros. ¿No? Y el que dice que es varón y mujer, ¿no? Esos son religiosos. Esos son criminales de odio. Esos son extremistas religiosos. ¿Qué dice Levítico 18, 22, 23? Dice que esto es, en el versículo 23, al final dice, es perversión. Es perversión. Es perversión. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Y al terminar el 23 dice, es perversión. Es perversión. Y no solo eso, quiero que veamos ese mismo pasaje. A ver, también podemos. Perversión. Es perversión. Okay. Levítico 23. ¿Qué dice Levítico 23? ¿Quién me lo quiere leer? Levítico 23. Levítico 23. ¿Quién me quiere leer? Me va la Victoria. Cuéntame. Levítico, ¿qué, perdón? 23. 23. 23. Se lo va a leer Manuel, pastor. Mi hermano Manuel. Muchas gracias. Amén, pastor. Gracias. La palabra de nuestro Señor Jesús dice, si un hombre se acuesta con un hombre, como se acuesta con una mujer, los dos cometen una abominación, ambos morirán irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. Amén. Amén, 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 amén. Quiero leer este pasaje en Levítico. El anterior que dijimos fue Levítico 18, 22, 23, ¿cierto? Permítame a ver si encuentro. Pastor, aquí en Bogotá, no sé si conozcan el Monumento de Banderas. La alcaldesa llenó eso, o sea, le dicen banderas porque siempre colocan ahí banderas, pero este mes cuando pasamos estaban llenándolo de todas las banderas, dice Manuel, que de los homosexuales y travestis, todo, o sea, cuando llega la gente están todas las banderas ahí. Tremendo, mi hermana, tremendo. Eso es tremendo, mire. Ahí el testimonio de mi hermano Luis Alexander, que acabó de llegar de Inglaterra con su familia, dice mi hermano, yo trataba de tomarme unas fotitos por ahí, estaba tomando unas fotitos y en algunos lugares emblemáticos, y quería tomar una foto con mi familia, digo, y no sabía, me contaba mi hermano, yo no sabía cómo organizar el ángulo de la cámara para tomarnos la foto, para que no fuera a quedar ninguna bandera de los LGBTI. Digo, buscamos los ángulos. Era casi que difícil encontrar una foto donde no fuese a quedar una bandera en diferentes lugares de Inglaterra, donde son lugares turísticos, emblemáticos. Entonces, así está la cosa. Así está la cosa. Mire, aquí en Levítico 18, 19, perdón, Levítico 18, 22 que acabamos de leer, dice que esa abominación, ahí un poquito abajo, poquitito abajo dice, a ver, no sé, no te lo omite, versículo 29, a ver, ¿qué dice el versículo 29? Dice, porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, y estas abominaciones incluye esta, no te echarás con varón como con mujer, esa abominación. Está hablando allí de esas abominaciones. Dice, cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, las personas que las hicieren
serán cortadas de entre su pueblo. Las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Se lo repito, serán cortadas de entre su pueblo. ¿Cómo puede ser posible que venga un predicador y diga que el malo de la congregación fue el pastor que sacó a una persona que andaba en pecados de perversión sexual, más exactamente en homosexualismo, y andaba que le gustaban los muchachos ahí de la congregación, y que entonces el pastor obró mal porque expulsó a esa persona de la alabanza, porque no debería haber continuado la alabanza? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No sé qué clase de Biblia o de escrituras están leyendo estos predicadores, o cuál es su intención, qué es lo que están tratando de hacer, qué es lo que están tratando de transmitir, qué es lo que quieren enseñar. ¿Quieren enseñar a que haya perversión dentro de la congregación o que haya santidad dentro de la congregación? ¿Qué es lo que quieren enseñar? ¿Qué es lo que quieren transmitir? ¿Quieren que todos se sientan cómodos dentro del pecado? Porque claro, el pecado trae ese tipo de comodidad. La palabra de Dios lo dice. El camino ancho es un camino cómodo, es un camino espacioso. Es cómodo, nos sentimos bien. Pero el camino angosto es un camino incómodo. Ese es el camino que el Señor quiere que nosotros sigamos. El camino incómodo, el camino donde si no me corrijo mi vida, pues estoy mal y me tienen que sacar, no quiero corregir mi vida y me tienen que sentar, disciplinar, y si no quiero recibir disciplina y no quiero corregir mi vida, pues la persona que está ahí, pues me tiene que sacar dentro de la congregación, y no está obrando mal, todo lo contrario, está obrando en ley de Dios, está obrando en la ley de Dios, dice la palabra de Dios. Ahí está escrito, ahí está escrito. Vuelvo y les digo, no estamos inventando absolutamente nada, absolutamente nada. Nos estamos inventando. Eso es palabra de Dios. ¿Que les gusta alguno? Bueno, eso pues cada uno daremos cuenta delante del Señor si nos gusta o si no nos gusta. O sea, de eso no se trata, de si a mí me gusta la palabra de Dios o si no me gusta la palabra de Dios, de eso no se trata. Vamos a dejar hasta ahí en este momento. Tengo más para hablar sobre el tema. Hablaré un poquito más sobre el tema, como decía, en 15 días, si es la voluntad de mi Señor Jesús. No en 8 días, en 15 días, si es la voluntad de mi Señor Jesús. Bueno, un momentito. Pastor, ¿puedo leer Romanos? Romanos capítulo 1. Voy a leer Romanos 1, 26. Claro que sí, tenemos mucho para hablar sobre Romanos capítulo 1 también, sí, señora. Dice el Señor Jesús en su palabra: por esta razón, el Señor Jesús los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer al Señor Jesús, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Amén. Así es, hermana. Amén, amén. Ya hablaremos un poquito más sobre ese pasaje. Mis hermanos, el Señor Jesús los bendiga. Quiero leer ese pasaje que así me quiero despedir de ustedes, porque así dice el Señor que debemos hacer. Dice, el Señor Jesús los bendiga y te guarde. El Señor Jesús haga resplandecer su rostro sobre ti y que me escuchas. Hay salvación, hay salida, hay restauración, hay cambio. El Señor puede cambiar nuestras vidas, el Señor puede cambiar tu vida, para dejar toda esa perversión y entrar al camino de la salvación.
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Bendiciones para todos.